Señor me los bendiga, hermanos, que han tenido un buen día en el Señor. Les habla el hermano Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que nos dice en Mateo 23, del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Padre mío, Dios mío, Señor mío, aquí estamos ante ti para poder dar tu santa palabra. Ministra el corazón de todos tus hijos, tanto de los oyentes como del emisor que soy. Que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Yo te pido, más que todo, que me des la gracia para poder dar este mensaje. Amén, Señor, y amén. Bonito es cuando Judas llama a los hijos de Dios como los elegidos, los que son amados, los que son guardados. El elegido, el llamado, es amado por el Señor. Y como es amado por el Señor lo guarda y lo cuida. Aquí lo que acabamos de leer dice: desde ahora en adelante no me veréis más. De ahora en adelante no me vas a ver más, dice el Señor. Hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Estuve buscando donde se dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo encontré en Mateo 21:9, aquí cerca, cuando Él hace una entrada triunfal a Jerusalén. Entrada triunfal a Jerusalén, a esa ciudad donde Él dice: Jerusalén, Jerusalén. Y Él entra, dice que va montado en una asna. Y en el 9 dice: y las multitudes que iban delante de Él y las que iban detrás gritaban, diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Fue una entrada que Él hizo a Jerusalén. Y aquí dice:
de que la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret. Este es el profeta. No dijeron hijo de Dios, pero reconocían que era un profeta. Y dice que las multitudes iban delante de él y atrás de él. Fue una entrada triunfal a esa ciudad. Así va a ser la entrada cuando el Señor venga a la tierra por su pueblo. Acordémonos, hermanos, de que registra la Biblia dos venidas gloriosas del Señor. Una que viene por su iglesia, pero no llega a la tierra, se queda en el cielo. Y otra que es cuando viene a la tierra con su iglesia. La primera le llaman parusía y a la segunda epifanía. Los dos términos son sinónimos. Hay otro término también que se llama teofanía, que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero veamos cómo van a ser estas venidas. En Primera de Tesalonicenses 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Dice acá que el Señor va a descender del cielo en la nube. Y nosotros vamos a ser arrebatados para el encuentro. O sea que el Señor viene y se queda en el aire, en el cielo. Y nosotros vamos al encuentro de Él. Pero ¿quiénes son los que van a ir al encuentro? ¿Quiénes son? En Romanos, en 1 Corintios da el orden, pero no lo vamos a ver. Dice acá, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Van a irse al encuentro de Él los que oigan esa voz, porque muchos van a estar dormidos. Esa voz de mando se ejemplifica bien en la resurrección de Lázaro. Esa voz de mando es un grito, como cuando le dice a Lázaro, Lázaro, él despierta. Estaba dormido, estaba muerto, despierta. Esa es la voz de mando, el que da vida a los muertos. Lázaro estaba muerto, pero con esa voz da vida. Muchos vamos a estar muertos, pero al oír esa voz nos va a dar vida. Esa es la voz de mando. Esa es la voz de mando. El que da vida. Después dice aquí voz de arcángel. La voz de arcángel es la que nos va a decir, pónganse de pie. Pónganse de pie. Están liberados. Están transformados.
a Lázaro, le dijo, ponte de pie. Pero él estaba como envuelto. Estás libre. Ponte de pie. Así nos va a decir el Señor a nosotros. Estemos vivos, estemos muertos, estemos durmiendo. Pero nos va, pónganse de pie y nos va a liberar. No de el envoltorio en que estaba Lázaro, porque antes los envolvían con tela y los arreglaban. ¿Va? Pero este cuerpo que tenemos de carne, este va a ser liberado. Nos vamos a liberar de eso porque no podemos llegar allá en el cielo con este cuerpo. Tiene que transformarse. Y la trompeta de Dios es el llamamiento que nos hace. Es la que nos levanta, la que nos transporta. Son tres voces. Una la que da vida, otra la que te libera de este cuerpo y otra es la que llama, la que convoca. Esa es la venida del Señor en el cielo, la parucía. Pero hay otra venida, que es la Epifanía. Y eso lo podemos ver en Mateo 24. Mateo 24. Pero antes de pasar a Mateo 24, porque es necesario leerlo, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Hechos 1. En Hechos 1:9 nos relata la Biblia cuando el Señor viene. Después de resucitado, recordémonos que se les apareció a los discípulos durante 40 días. Se les apareció el Señor durante 40 días a los discípulos. Y hay una reunión con los discípulos y le hacen algunas preguntas a Dios, al Señor Jesús. Pero Él les dice en el 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Cuando él ya se despedía de sus discípulos, dice que fue elevado, y una nube lo recibió. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles se presentaron, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo de la misma manera? Lo recibieron unas nubes. Así también va a venir en la nube. Lo recibieron ángeles. Va a venir acompañado de ángeles. Ahí está el Señor Jesús y nosotros esperando su venida. Vean, hermano, acordémonos que la Biblia hay que saber leerla
pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque hay cosas para el cristiano común que no encajan. Y doctrinalmente a veces eso trae cierta confusión. Si nosotros vemos en Apocalipsis, se habla de 4 caballos. El caballo blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Para algunos, primero va a salir el caballo blanco, después y así en un orden establecido allí. Nuestra doctrina nos enseña que todos salen al mismo tiempo. Todos salen al mismo tiempo. Cuando leímos Mateo 21, se decía, ya no me veréis más, sino que hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos que esa expresión se encuentra cuando Él hace la entrada triunfal a Jerusalén. Si se sigue el orden lógico, como ella dice, no me veréis hasta que, lo lógico es de que esa frase posiblemente podría estar en Apocalipsis. Y ahí fue donde hay a veces confusión. Y yo buscando al final, como va a venir el Señor y dice que no lo vamos a ver hasta que se diga eso, y no lo encontré. Entonces me acordé de que yo lo que estaba haciendo era siguiendo el tiempo en forma lineal. Pero me quedé hasta ahí y regresé para ver cómo va a ser la venida del Señor. Y aunque está en varias partes profetizado, donde está un orden bastante lógico y entendible, es en Mateo 24. Pero tampoco ahí encontré el bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empecé a leer. Y aquí nos relata algo, Mateo 24, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Aquí habla de dolores de parto, nos habla de tribulación y nos habla de gran tribulación. Como que fuera ese el orden lógico. Dolores de parto, tribulación y gran tribulación. Y después de la gran tribulación, pues vienen otras cosas. Me puse a pensar y decía, ¿qué nos habla aquí cuando es el principio o comienzo de dolores? Dice que vamos a oír de guerras, rumores de guerra, que va a haber hambre y terremoto. Pero lo que es principio de dolores, por un lado del mundo, puede ser tribulación en otra parte del mundo y gran tribulación en otra parte del mundo. Por ejemplo, en África había una gran hambruna años atrás y creo que todavía. Es que el caballo del hambre andaba ahí. Pero aquí no se veía eso, no se hablaba, aunque siempre ha habido gente con hambre, pero no en extremo. En África morían niños de hambre, pero aquí no. Porque para ellos podía ser principio de dolores, para nosotros principio de dolores, pero para ellos a lo mejor era una tribulación o gran tribulación. El caballo rojo de guerra
Posiblemente para nosotros, principio de dolores, porque no había guerra aquí, aunque hubo guerra más atrás. Pero en otras partes del mundo no era principio de dolores, porque ahí sí estaba la guerra arreciando, como en el Medio Oriente. Terremotos. Bueno, eso sí, se daban en un lado, se daban en otro, pero como que ahí estaba anunciando ya algo el Señor general. Se dieron esas cosas. Para lo que nosotros podría ser principio de dolores, para otros podría ser tribulación o gran tribulación. Perdone la interrupción, hermanos. A veces esos lapsus así pierde uno el hilo, pero bien. Retomando, lo que en un lado ocurre, no ocurre en otro. Para lo que es principio de dolores para unos, puede ser tribulación o gran tribulación para otros. Una persona que tenga un familiar contagiado del virus, que esté en el hospital, que está ya entubado, para la persona familiar puede ser que sea tribulación, porque está desesperado, está angustiado por su familiar. Pero el que está entubado, ese a lo mejor está en gran tribulación. Ese es para poner un ejemplo. Porque acá habla en el 24 de comienzo de dolores. Pero en el 6 dice: habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Es necesario que ocurra eso. Son avisos, pero todavía no es el fin. Pero todavía no es el fin. Pero todavía no es el fin. Aquí todavía no se han dado persecuciones. Porque si vamos el orden lógico de Mateo 24, después dice, este es solo el comienzo de dolores. Y en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Algunos tropezarán. La tribulación, si nosotros vemos en Mateo 10, 17, dice, cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hay un término acá, no lo encuentro ahorita, pero dice que vamos a ser perseguidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Aquí está en el 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, habla de persecución. Aquí no hay persecución todavía, pero en otras partes sí. O sea que nosotros todavía no estamos en la tribulación, si lo razonamos así, pero otros sí. Porque hay países donde a los cristianos los han perseguido. Hace poco, y los han golpeado. Hace poco un hermano me pasó algo por WhatsApp. ¿Será cierto? No sé, a veces tengo que ver la fuente, pero sale la foto de un pastor en Chile, parece, donde estaba predicando en una plaza. Lo agarró la policía, lo golpeó y lo metieron preso. Está aquí. Aquí no hay persecución, pero en otros lugares sí. Será en unos dolores de parto, en otra tribulación.
como que se dieran lo mismo conjuntamente con la gran tribulación, pero en diferentes partes operando el Señor. En Estados Unidos, dice mi pastor, todavía no han cerrado las iglesias, a menos por la pandemia, ¿va? Pero no hay persecución. Pero sí hay indicios de los antiteos, le llama él, porque hay gente que se está oponiendo ya a las cosas de Dios. Están quemando Biblias. Ese es el espíritu ya del anticristo, el que se opone a todo lo que es relacionado con Dios. Por fin el ateo no cree en Dios, pero el antiteo es aquel que se opone a las cosas de Dios. Se está dando allá. Aquí todavía no. No hay persecución, pero hay una cosa que sí es en todas partes, y eso sí no lo vamos a negar. Pero está también lo que se le llama la gran tribulación. Lo dice acá Mateo. Pero dice aquí que no nos aflijamos. Todavía no es el fin. Y en el 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando dice aquí, el que persevere hasta el fin, será salvo, no se refiere a la salvación que usted obtuvo cuando aceptó al Señor. Usted es salvo, no va a ir al infierno. Pero este salvo significa que usted va a ser salvo, en este caso de la pandemia. Usted va a ser salvo de no ir a la cárcel. Usted será salvo de que no sea muerto. Si persevera. Y alguien me podría decir, ahí entonces ahí ese pastor estaba predicando y bueno, lo golpearon y todo, sí. Pero ¿qué sabemos? Si ahí yo no sé, yo no soy quien voy a juzgar, no estamos para juzgar a nadie. Pero a lo mejor en ese lugar habían prohibido y él desobedeció. A usted le dicen, tenga cuidado. La doctrina dice, haga santa cena, algo de salir. Pues que no tengo vino, hermano pastor. ¿Y qué ha aprendido, pues, en la doctrina? Porque no tiene vino, no va a hacer santa cena. ¿Qué es lo que aprendió? Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Pero dice acá, no será el fin. Y este evangelio del reino, en el 14, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Terremotos, guerra, persecuciones, no se preocupen, todavía no es el fin. Pero dice que cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero no va a ser que se están predicando y de repente, plum, no. Dios actúa en una forma que para el humano es incomprensible. Pero aquí está diciendo que cuando ya todo el mundo, no haya ningún lugar donde no se sepa del Señor, entonces vendrá el fin. Dice acá de que va a haber un momento en que el Señor va a decir no, hasta aquí. Y vamos a ver por qué dice hasta aquí. Hay un momentito que dice uno hasta aquí. ¿Dónde está en la Biblia, hermano? Apocalipsis 16. Hasta allá sí nos da detalles, hermano.
Aquí Mateo lo pinta así bien general, pero ya los detalles están en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 16 dice, Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 dice, no vamos a leer todos los detalles, solo quiero puntualizar cuando él dice, ya no habrá dilación, como quien dice, ya no voy a dar más tiempo, por causa de los escogidos, dice, estos días serán acortados, dice Mateo 24, voy a dar más tiempito, pero aquí dice en el 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Y juró, quien creó el cielo, en el cielo hay cosas, en la tierra hay cosas, en el mar hay cosas, hay creación. Dice, ya no habrá dilación. Ya no habrá dilación. Acordémonos que hay actuaciones, y esas sí van en un orden lógico, de los sellos, de las trompetas, y en ese proceso se dan muchos juicios de Dios y hay muchas plagas. Pero el Señor dice, ya no habrá dilación, ya no voy a dar más tiempo. El pueblo, el mundo no quiere hacer caso ni se arrepiente. En el 15:1, ahí en Apocalipsis 15:1, dice, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas. O sea que al final va a mandar plagas, hermano. Porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Se ha consumado el furor de Dios. Dios se enoja, hay ira de Dios, algunos le llaman el día de la ira de Dios, y dice acá que se ha consumado el furor de Dios. En algunos dice, no es el fin. En otros nos dice, ¿cuándo vendrá el fin? En otros nos dice que ya no va a haber dilación. En otras partes nos dice que los días van a ser acortados por los escogidos. Hay un momento que él dice, ya no, y se consuma la ira del Señor. En el 16:17 dice, y el 7º ángel derramó su copa. Las copas son anteriores a las copas, las trompetas son anteriores a las copas. Las copas son las últimas. Ahí ya está consumando todo. Y el 7º ángel, o sea, la última copa, derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Si nosotros no vamos a hablar con muchos detalles, porque tendríamos que ver cada una de ellas, pero en muchas venían plagas y los mundanos, los que no son la imagen de Dios, esos ni se arrepintieron. Es que hay gente que no se va a arrepentir y lejos de eso va a blasfemar. Entonces el Señor dice, no, ya lo que tenían que salvarse, esto es demás, ya no.
Entonces derrama la última copa y el Señor dice, hecho está. Como ya hizo o derramó, y no, mira hermanos, es que esto sería, esto es de tiempo, pero llega un momento en que ya el Señor viene en una forma gloriosa a reinar con todos sus hijos. Yo le llamo otra entrada triunfal que hace el Señor a la tierra, a reinar acá. Pero hay otro hecho está, que está en el 21:6, ya al final, en el 21:6, donde dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habla de la nueva Jerusalén, no la Jerusalén celestial. Esta es otra cosa, miren, tantas cosas que encierra la Biblia. Pero dice nueva Jerusalén, dice, donde dice que Él nos va a enjugar todas lágrimas, que ya no va a haber muerte, ya no va a haber duelo, ya no va a haber pandemia, ya no va a haber tribulación, ya no va a haber gran tribulación, ahí todo es celeste. Ya está el Señor sentado en su trono. Y dice en el 6, también me dijo, dice Juan, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En el 7, el vencedor. Ahí está con los vencedores. Hay dos hechos está. Para resumir, hay un momento, se habla de dolores de parto, de tribulación y de gran tribulación. No se dan en una forma lógica. Lo que sí se da en una forma lógica es los pasos que Él va. Llega un momento en que Él dice, no es el fin. Pero en otra dice, es el fin. Y en otra dice, ya no habrá dilación, ya no voy a dar más tiempo. Y en otro dice, consumado es. Y hay otro donde dice, hecho está. Lo que planifica Dios, lo hace. Cuando leíamos al principio, que era Mateo 23, decíamos de que decía, bendito el que viene el nombre del Señor. Yo pensé que le iba a encontrar allá al final, bendito el que viene el nombre del Señor. No, pero está en una parte que todavía no se hablaba de esto. Y esto, tómelo hermano, está en el Salmo 118. Salmo 118. En el 24 dice, Salmo 118, 24. Oigan, hermanos queridos. Este es el día que el Señor ha hecho. El día, es que esto lo escribió David, ¿verdad? O Salomón. ¿Quién, hermano? Quizás se refiere a ese día. No. El Señor que escribió esto está desde el principio, el que inspiró para que escribieran esto. Y el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si estas cosas están acá, son para enseñanza y ejemplo. Tómelo, hermano. No porque esté en el Antiguo Testamento no tiene valor, es para hoy. Porque la palabra es para siempre. Hoy es el día que el Señor ha hecho.
Este día el Señor lo ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Hermano, este día Dios lo ha hecho. Regocíjese, alégrese, dele gracias a Dios, está respirando. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. No cuando mañana, cuando esto se ponga peor, cuando ya sí sea el fin de... No, ahora. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Sálvanos de esta enfermedad ahora. Prospérame ahora. Bendito, aquí lo encontré, el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que ha hecho este día. Regocijémonos, porque Él nos va a salvar de este virus y nos va a prosperar hoy. Lo dice aquí la Biblia. ¿Creemos la Biblia o no la creemos? ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Con duda o con convicción? Eso ya depende de usted. Eso ya depende de usted. Y para ir terminando, tengan presente algo. Que en Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos, porque de los cielos va a venir con esa entrada triunfante con sus hijos, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Posiblemente ahora no sea el día de la ira venidera, pero si todavía no estamos en ese día, Él nos va a librar. Pero cuando estemos en ese día va a ser el ahora. Pero por de pronto regocijémonos en Él, alegrémonos de este día, porque este día, ahora, Él nos va a prosperar y nos va a salvar. Y en el 5:9, ahí siempre en Tesalonicenses, en el 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos destinados para ese día. No estamos destinados para ese día. ¿Para cuál día? El de la ira. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos un sello que nos distingue de los del mundo. Y ese sello es el Espíritu Santo. No, le dice al ángel: detente hasta que haya puesto el sello a los hijos. Si usted es un hijo de Dios, tiene el sello del Espíritu Santo. Es una garantía de que Dios ahora lo va a salvar y lo va a prosperar. Pero recordemos siempre, hermano, que todas las bendiciones de Dios son condicionadas. Todas las bendiciones de Dios son condicionadas. Que Él nos permite algunas cosas, eso es otra cosa, valga la redundancia, por su voluntad permisible.
Pero todas las bendiciones son condicionadas a algo. A que nosotros temamos y honremos al Señor. Hermano, no nos preocupemos. Somos hijos de Dios y el Señor está para salvarnos, para librarnos de todo lo que esté pasando en este momento. Que tengan un buen día, hermanos. Que el Señor me los bendiga y me los prospere. Ahora, mañana va a ser otro día. Cada día tiene su afán, dice la palabra. Que el Señor me los bendiga y me los prospere ahora. Que el Señor me los bendiga. Amén.